Hola, bienvenidos a lo que es la Fundación MOR Latinoamérica. Mi nombre es Claudia Jones. En esta ocasión voy a ser su moderadora. Soy profesora universitaria a nivel maestría, candidata al doctorado en educación, empresaria, yogi, madre, esposa y amiga, miembro activo de GSL Network con sede en Nueva York y la fundadora de MOR Latinoamérica. Vamos a ver el taller Cómo educar en igualdad y construir un mundo mejor para las mujeres. Algunos de los puntos a tratar en este taller son la importancia de educar en igualdad, la familia y la escuela en la educación en igualdad, estrategias y recursos para educar en igualdad. Antes, quiero platicarles quiénes somos. Nosotros somos una organización sin fines de lucro registrada en Estados Unidos. Nuestros certificados son válidos para la información académica de tu currículum como capacitación realizada. Y el acrónimo de nosotros es M de Mindfulness, O de oportunidades, R de resiliencia y E de equidad. Tenemos varios socios estratégicos alrededor del mundo. ¿Y dónde nos puedes encontrar? Bueno, en todas las plataformas como Facebook, Instagram, YouTube. También nos puedes mandar un correo electrónico si así lo deseas y te invitamos a que visites nuestra página web. En cuanto a las opciones de certificado de participación, te comentamos que este taller es completamente gratis. Sin embargo, si deseas obtener tu certificado, pues tienes que asistir a lo que es el taller, invertir la cantidad de $5 con 99 centavos o el equivalente de tu moneda local. Al final de lo que es este taller, te vamos a pasar una liga. Eh, y bueno, pues estoy muy emocionada de tener aquí a la doctora Gabriela Croda. Ella es mexicana, es doctora en educación, experta en procesos educativos, es secretaria ejecutiva de la Red de Posgrado en Educación, profesora investigadora en UPAED y es colaboradora de MOR Latinoamérica. Bueno, doctora Gabriela, la plataforma es toda suya. Adelante, gracias, bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias, Claudia, por la invitación, por la presentación y por este espacio para pues, seguir colaborando con esta iniciativa tan valiosa que es MOR Latinoamérica. Me da mucho gusto saludarles desde Puebla, México, como ya decía Claudia, y en esta tarde, pues, en el marco del reciente Día de la Mujer que se conmemoró el día de ayer, pues, vimos oportuno abordar un tema fundamental que tiene que ver con la educación, pero también que tiene que ver con las mujeres. Y en este caso estamos hablando de esta propuesta de un espacio de reflexión sobre cómo educar en igualdad y construir un mundo mejor para las mujeres. Pues serán parte de las ideas que en esta charla, en esta sesión de taller, estaremos abordando con la intención de que puedan, como ya se decía hace un momento, reconocer y reflexionar, porque todos lo sabemos que la importancia de la igualdad es un tema súper vigente, muy presente en nuestras vidas, pero también desafortunadamente todavía con muchos retos por atender. Hablaremos un tanto de la familia y de la escuela como estos agentes educativos privilegiados para desarrollar y aportar en la formación de la persona y por tanto en educar en igualdad. Y pues sugeriremos algunas estrategias y recursos educativos que puedan contribuir en esta importante labor. Comparto esta frase como inicio que la aportó Benjamin Franklin y nos habla de educar en la igualdad y el respeto como este medio para educar contra la violencia. Es justamente en la educación en donde tenemos muchas posibilidades de contribuir para una mejor sociedad, para un bien común. Y desde esta mirada es desde donde vamos a plantear este taller y este trabajo al que nos han invitado a colaborar en esta tarde. Muy bien, pues ¿por qué es importante hoy en día educar en igualdad? Tendríamos que empezar por señalar que la defensa de los derechos humanos, de la dignidad de la persona, de todas las personas en cualquier condición social, económica, cultural, física, debe estar garantizada para el desarrollo de una sociedad que se basa justamente en valores de justicia, de equidad, de libertad.
un objetivo que no tendríamos que dejar solamente en manos de gobierno, sino en todos los grupos sociales, por supuesto en la escuela, y por supuesto que el germen de esta educación en igualdad está en el seno de la familia. Para que los niños crezcan en un ambiente de igualdad y aprendiendo que tanto niños como niñas son iguales y que pueden gozar de los mismos derechos, pues la idea es que podamos justamente reflexionar un poquito sobre estas ideas que nos permitan conseguir una igualdad real, una igualdad sustantiva, como es de la que hablamos actualmente. Para ello, pues fundamental es educar en el respeto a la persona desde pequeños. Me voy a centrar bastante en esta formación, en las etapas más tempranas de los niños y sobre todo desde acciones que en casa se pueden trabajar, pero que también en la educación, en el formal, lo que sería la escuela, en los niveles de preescolar, primaria, que son las etapas pues, más fundamentales para este tipo de formación. Esta tarea, como decíamos, en gran parte tiene su origen, su punto más importante en la familia. Desde ahí hay una influencia muy fuerte, pero también la escuela es un agente clave para ello y por eso es que la colaboración que se pueda dar entre escuela y familia es fundamental para favorecer esta educación en igualdad. Veamos un poquito sobre algunos temas. Bueno, particularmente me gustaría empezar hablando de la dignidad humana como este factor fundamental por el cual es importante la educación en igualdad. Desde ahí estamos resaltando la necesidad de que cualquier persona, cualquier niño, cualquier niña se desarrolle plena e integralmente a lo largo de su vida. En este caso, pues estaremos todos de acuerdo en defender los derechos y la dignidad de las personas, como ya decía, en cualquier condición, como una forma de garantizar también los valores de justicia, de equidad y de libertad, en el cual tendríamos que estar contribuyendo muchísimo. También tenemos que reconocer el derecho que tienen los niños a la igualdad. Y hoy en día, cuando vemos y experimentamos o sabemos de procesos migratorios, por ejemplo, de procesos desafortunados de violencia en el mundo, nos parece que esta reflexión es fundamental, el derecho del niño a la igualdad, en donde tendríamos que garantizar que sean tratados de la misma manera, de la misma forma, independientemente de su origen, independientemente del país en el que estén, del lugar o la comunidad en donde vivan o hacia la cual vayan migrando. Esto es algo que tendría que estar plenamente garantizado. Todo niño tiene, por tanto, el derecho a ser respetado en su integridad, que todos son iguales justamente en su dignidad humana, aunque no tengan las mismas costumbres, aunque la educación no sea la misma, aunque sus orígenes sean distintos, eso los hace diferentes, pero el derecho a ser respetado es fundamental, tanto como individuo como parte de la comunidad. Desafortunadamente sabemos que la desigualdad suele ser una causa de marginación y de explotación. Por ello también es importante que podamos incidir en romper estos círculos viciosos de desigualdad y donde podamos ir generando mejores condiciones para evitar la vulnerabilidad de aquellos niños que pueden llegar a ser víctimas de situaciones lamentables para ellos. También quisiera resaltar los derechos de las niñas, de las mujeres, como una tarea de todos. Ayer, bueno, en el mundo entero, en nuestro país, en México, en distintos estados, se dio una manifestación mayoritariamente pacífica de muchas mujeres, niñas, muchas jóvenes y personas adultas que enarbolando esta causa de lograr la igualdad de género en la conmemoración del Día de la Mujer, pues salieron a las calles. Tarea de todos, lograr la igualdad de género, tarea de todos, promover la autonomía de las niñas como una forma de contribuir para que todos, niños y niñas, alcancen su potencial. Es importante aquí destacar que tanto las niñas como los niños perciben todos los días pues, las desigualdades de género que se pueden estar viviendo desde sus hogares, en sus comunidades, y que muchas veces se ven reflejadas en las pláticas cotidianas, en ocasiones en los libros, en textos que pueden estar a su alcance, en medios de comunicación, entre los adultos con los que conviven diariamente. Esto es algo que los niños pueden percibir y pueden reconocer en su cotidianidad.
Entonces, aquí tendríamos que plantearnos cómo podemos enseñar desde pequeños a cultivar ese valor del respeto y ese principio de igualdad. En el que, como decía al inicio, la colaboración, la participación de la escuela y de la familia tendrían que ser fundamentales para favorecer estos elementos. Pero también en la sociedad en su conjunto, la comunidad en la que vivimos, tendríamos que tener una mayor conciencia de esta responsabilidad que tenemos para garantizar una vida digna para todos y para todas, que esté fundamentada fuertemente por el respeto que se pueda promover entre los niños y las niñas, entre los adolescentes y adultos, hombres, mujeres, jóvenes y mayores, entre todos los que conformamos esta sociedad. Se educa con el ejemplo y justamente en esta cotidianidad, en este diario vivir, tendríamos que estar destacando los valores, comentando la necesidad de equidad, de igualdad, que se tendría que estar favoreciendo, o bien rechazar aquellas situaciones en donde veamos que no se cultiva y no se ejercen los valores de respeto y de principio a la igualdad. Otro punto fundamental por el cual es importante educar en igualdad, pues es la prevención de la violencia. Una violencia que pues más que prevenir también debemos luchar cada día por erradicar. Educar en igualdad en este sentido es fundamental, ¿cierto? Para prevenirla, como decía ya, para erradicarla y para construir, por tanto, una sociedad mucho más igualitaria. La violencia que se vive y contra la que comentaba se han manifestado el día de ayer muchas mujeres prioritariamente y niñas jóvenes, representa una violación muy grave a los derechos humanos, una violación, una agresión muy fuerte a la dignidad de las personas, en este caso las mujeres, y el impacto que esto puede tener, pues es de un alcance muy, muy fuerte y muy, muy largo, digámoslo así, en cuanto al impacto social que puede tener. Puede ser desde consecuencias físicas, ¿no? Consecuencias, por supuesto, sexuales, psicológicas, e incluso en muchos casos se puede llegar al tema de la pérdida de la vida y, por tanto, en casos de mujeres y de niñas que desafortunadamente hoy ya no están. Por tanto, se afecta negativamente el bienestar de las mujeres y en muchos casos se impide su plena participación en la sociedad. Por tanto, esta educación de igualdad pues, nos permite contribuir también a esta mejor sociedad, a este mejor mundo para todos. Tengamos claro que las mujeres y los hombres estamos en el mismo equipo. No se trata de competir o de establecer prioridades, pero sí de reconocer que hay consecuencias negativas para las mujeres, que la violencia también puede impactar la familia, la comunidad y que impacta de hecho el país y que todo ello pues repercute desafortunadamente en ámbitos de la salud, en ámbitos relacionados con la legalidad, en ámbitos que impactan la productividad y el desarrollo de los países, pero en principio el desarrollo de las personas. Por ello es que cada vez reconocemos más y quiero enfatizar esta importancia de la educación en igualdad, no solo en los planes y programas de estudio, sino desde la cotidianidad, desde el marco social y desde el marco familiar, como un punto importante para construir un mundo mejor para las mujeres, que significaría justamente un mundo mejor para todos. En este caso, la familia tiene un rol, como ya lo decía, de manera protagónica y fundamental. La función de los padres y de las madres en la educación, en la igualdad, pues empieza sin duda dando el ejemplo, donde se pueda vivir en un ambiente de respeto, ¿sí? Con todas las personas que conforman el grupo familiar, pero también con todas aquellas que los integrantes de la familia se relacionan cotidianamente. Como decíamos también anteriormente, los niños perciben todo esto y se comportan según lo que ven en su entorno, y por ello hay que dar claro ejemplo de relacionarse dentro de la familia y con otros niños con total respeto desde el minuto uno, diríamos, desde el primer momento. Debemos también promover con este ejemplo y enseñar que características que tienen que ver con el origen, con la apariencia física, con el nivel en donde se desarrollan los niños, color de la piel, ser niño o niña,
esto no significa que no se tengan las mismas obligaciones y derechos. Entonces, esta función de los papás en esta labor se vuelve fundamental. Otro punto es importante, al cual se puede contribuir con ello, es dando libertad a los niños para que desde las edades primeras puedan ir tomando decisiones tan cotidianas como elegir sus juguetes sin tener que estereotipar el tema de ciertos juguetes para las niñas, ciertos juguetes para los niños, ¿no? Como en otros momentos se podría haber asociado las pelotas, los coches para el caso de los niños, las muñecas, los juegos de comida considerados más de niñas, dejando también que los niños puedan elegir libremente actividades o deportes que de igual manera puedan ser de total libertad en cuanto a la decisión de bailar, de jugar algún deporte y sin que esto les ponga digamos que en restricción por su condición de género. Otras estrategias que aquí los papás pueden utilizar es el contar los cuentos o las actividades, evitando a toda costa aquellos que pudieran favorecer los comentarios machistas, sexistas, ya que a partir de estas historias que se puedan contar a los niños y a las niñas, se puede también claramente ir aprendiendo el valor de la igualdad. Es importante también en el tema de las emociones, el enseñar que los niños también lloran. Es muy característico asociarlo, esta manifestación de sentimientos con el caso de las niñas. Y es muy importante que los niños también, independientemente de su sexo, puedan expresar sus emociones libremente, favoreciendo esto desde la función que los padres y madres ejercen en la educación. Vigilar también las letras de canciones que los niños escuchan, por supuesto, los programas de televisión que ven y hoy, más que nunca, pues todo aquello que a través de las redes, de los dispositivos móviles tienen acceso y en donde hay muchas situaciones que también por toda esta condición de migración digital que se considera que en la que pueden estar los papás, pueden desconocer muchos riesgos y peligros, no solamente en temas de contravenir la educación en igualdad, sino también de peligros reales para los niños y niñas. En este caso, habría que revisar cómo estos juegos, canciones, programas, incluso esta información que podría estar accesible a los niños y niñas, podría incitar conductas de desigualdad, podrían estar contribuyendo a disminuir el valor de la mujer y a transmitir mensajes que puedan incitar justamente esta mayor diferenciación y estos retrocesos en cuanto a la igualdad entre los sexos que hoy en día estamos reconociendo. Como parte de esta educación familiar, también el educar ante las responsabilidades es una contribución muy importante al educar en igualdad. El hogar, la familia, decíamos, es este ámbito esencial en donde desde las tareas del hogar enseñar a los niños que valoren y sepan ocuparse de la casa, de sus pertenencias, de sus juguetes, de sus libros, en general de su habitación. Y ello implica planificar y organizar todas aquellas tareas que se tienen que realizar en casa. Ir coordinando también con todos los miembros del hogar en función de edades, de los gustos, de las propias capacidades de los niños, asignar aquellas tareas que además les permitan ir fomentando su confianza, su capacidad de logro y contribuir en otros aspectos importantes de su formación en familia. Un momento importante para el futuro en este tipo de situaciones es el de aplicar una ley de igualdad, una consideración de igualdad o de paridad, como también llamamos. Que nuestros hijos vean que todos nos implicamos, madre y padre, hermana y hermano, de la misma manera en las tareas, rotándolas y demás, sin que esto se distinga por tema de género. Educar en amor, empatía y respeto a la diversidad. Aquí pues tendremos que hablar de una pedagogía del amor, de una pedagogía de la ternura y la empatía reconociendo a los niños o bien a los estudiantes, y esto no solo lo diríamos para la casa, sino también para la escuela, como seres humanos únicos, con personalidades pues ciertamente diversas,
pero también con un profundo respeto a esa diversidad. Y esto es sin duda es una habilidad interpersonal que se tiene que seguir desarrollando y favoreciendo para un mejor entendimiento, para que podamos participar en un mundo pues, de paridad, en un mundo ético, en un mundo común para todos, en virtud no de una diferencia, sino de una igualdad en términos de nuestra condición humana, de reconocer nuestra singularidad y también las diferencias de las personas. En este caso, reconocer esa diversidad, esa diferencia que hay en las personas, va más allá de tolerancia, va más allá de comprensión. Lo que implica es reconocer y promover justamente ese valor igualitario que las personas tenemos por el hecho de ser personas. Y en este caso, pues dar ejemplo de igualdad. En este sentido, es parte de la labor fundamental que la familia tiene en esta educación, en estos objetivos, sin duda, fundamentales para una mejor sociedad. ¿Cómo contribuimos desde el ejemplo de ser familia, desde el ejemplo que damos en las interrelaciones que se promueven desde la familia a una educación en igualdad? Desde la escuela, ¿cómo podemos estar y seguir aportando? Bueno, la escuela en la educación en igualdad hoy día tiene pues también una tarea muy, muy importante que cumplir y que desarrollar. Hay muchas áreas desde donde las cuales se puede contribuir en la educación en igualdad. Podemos reconocer o distinguir algunas de ellas, por ejemplo, la educación en igualdad de género, la educación en igualdad de oportunidades, la educación en igualdad social, la educación también en igualdad de condiciones. Me voy a referir muy brevemente a algunas de ellas, porque aunque son muy similares, aunque tienen relaciones, sin duda tienen también aspectos que dan una pequeña diferenciación. En este caso, la escuela, por ejemplo, cuando busca educar en igualdad de género, lo que busca es justamente romper o trascender los estereotipos de género que fomentan acciones violentas, que se evidencian en los diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? En este caso es importante hacer cambios en los modelos educativos, en los planes y programas de estudio, en las actividades cotidianas que los maestros y maestras realizan, pero sobre todo en las relaciones que se desarrollan en las escuelas, en donde esté siempre presente el respeto, el diálogo, la tolerancia, en un ambiente de paz y convivencia entre los diferentes géneros. La educación en igualdad de oportunidades es otro ámbito también en el cual la escuela tendría que estar contribuyendo cada vez con mayor énfasis, con una intencionalidad mucho más clara y mucho más definida para ello, en donde significa que todos los niños debemos garantizar el acceso a la educación, pero no solo garantizar el acceso, sino también asegurar las mejores condiciones, y se relaciona con el punto justamente de la igualdad de condiciones, en donde podamos favorecerles recursos, espacios educativos, en general una educación de calidad para todos. En condiciones de equidad es justamente lo que se estaría proponiendo, se está proponiendo también desde la propia UNESCO para lograr una educación de calidad en condiciones de equidad y en inclusión. Otro punto importante es que la escuela debe estar atenta a las desigualdades que son reales y que existen entre los grupos sociales, entre las personas, para garantizar en la medida de sus posibilidades, haciendo los mayores esfuerzos con planes específicos para ello, que los procesos educativos sean adecuados a los estilos, ritmos y necesidades de los estudiantes. Cada vez más también se observa la necesidad de ir personalizando los procesos de aprendizaje a través de trayectos, de itinerarios que puedan seguir los niños, las niñas, los jóvenes, de acuerdo justamente a sus necesidades, intereses, estilos y ritmos para aprender. En este caso, también tendríamos que hablar que la escuela tendría que estar contribuyendo en igualdad social, en donde las diferencias que pudiera haber entre el lugar, por ejemplo, en donde se ubica la escuela, sea una comunidad urbana, rural, y las diferencias que puedan derivar entre ellas,
no representen una limitación, un impedimento para que los estudiantes puedan tener iguales oportunidades en la vida. Este es un aspecto que compete más que nada al Estado de garantizar esa igualdad de oportunidades en donde los niños puedan continuar en su vida de jóvenes y de adultos con la igualdad de oportunidades que desde la escuela se puedan promover. ¿Por qué es importante entonces esta educación desde la escuela, esta educación en igualdad? ¿Y por qué quisiera aquí resaltar también el tema de por qué desde la etapa o desde las edades más tempranas? Y me estoy refiriendo aquí al periodo de formación de hasta los 12 años, ¿no? Básicamente de infancia, en donde el potencial que tienen los niños para aprender cuando están libres de prejuicios de prejuicios, podemos favorecer una educación mucho más igualitaria en cuanto a desarrollar una perspectiva de género equilibrada y justamente de igualdad. Por tanto, en estas etapas es mucho más proclive, mucho más fácil que se pueda interiorizar un comportamiento de los niños y niñas como ciudadanos en condiciones igualitarias, ir generando visiones mucho más comunes, y por comunes me refiero en condiciones de igualdad, una actuación responsable en esta sociedad en la que vivimos, donde el hecho de ser hombre o mujer no esté estableciendo la imposición de determinados roles sociales. Eso es muy, muy importante favorecerlo desde la familia, pero también desde la escuela en las etapas más tempranas. Y este impulso también nos permitiría generar iniciativas que hoy día afortunadamente hay muchas por organizaciones de la sociedad civil, como el caso de MOR Latinoamérica, pero también por gobiernos, por instituciones educativas, por en muchos ámbitos, en donde se puede ir favoreciendo espacios educativos que pueden ser formales, como el de la escuela por la que tradicionalmente estamos acostumbrados a pasar o quisiéramos que todos pasaran por ahí, justamente para hacer valer este derecho a la educación, pero también en otros espacios de educación no formal, en donde podamos ir favoreciendo una educación que también se esté marcada, digamos, se distinga por la igualdad de género. Primando, como ya decía, favoreciendo, privilegiando sobre todo, que esto se empiece a inculcar en las etapas más tempranas, donde esta visión, este esquema mental de una sociedad patriarcal como la que actualmente, con la que muchos crecimos o conocimos en nuestra infancia, todavía no está del todo arraigada, y es mucho más fácil, digámoslo así, lograr las intencionalidades educativas de una educación en igualdad. Romper los clásicos estereotipos, esto se vuelve en algo fundamental. Se ha normalizado en nuestra sociedad justamente los estereotipos, y aquí es importante aprovechar circunstancias o momentos en los que se hace evidente un buen ejemplo de reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres. O bien, también para planificar por parte de los docentes diálogos sobre temas que puedan conducir a los estudiantes a tener una mayor conciencia sobre la desigualdad que prevalece en muchas ocasiones entre hombres y mujeres, y generar espacios reflexivos y de diálogo sobre estas circunstancias, sobre estos diálogos planificados, intencionados, para rechazar este tipo de situaciones justo de desigualdad, para sembrar también y generar este deseo y esta aspiración de erradicarla, de combatirla en el mejor de los sentidos, con mejores condiciones en nuestra sociedad. Es importante también para romper los clásicos estereotipos, favorecer acciones, actitudes en donde se pueda orientar a los estudiantes a ponerse en el lugar del otro o de la otra, del que sufre una desigualdad específica. Esto ayuda a ir generando la conciencia de desigualdad, la injusticia en la que podría estar sustentada esta, y en este sentido, aunque pueda representar un reto para los docentes, hay también que sensibilizarnos y formarnos para que estas situaciones, que en muchos casos pueden llegar a ser dolorosas, teniendo claro está el cuidado correspondiente a la edad
de los niños o las niñas o jóvenes a los cuales se presenta, así como sus condiciones culturales, socioeconómicas u otras, ¿no? De vulnerabilidad, sobre todo en las que pudieran estar, pero sí es muy importante ayudarles a identificar actos de violencia que puedan estarse dando, en términos generales en la sociedad, pero en particular aquellos que sabemos que en mayores cifras, desafortunadamente, se viven sobre las niñas y las mujeres. Abrir estos espacios de reflexión sobre por qué se dan estas situaciones se vuelve un tema fundamental para romper estos clásicos estereotipos que aún prevalecen. También podemos decir que, bueno, estos estereotipos que en México, por ejemplo, sabemos que se identifican mucho del hombre, del varón como el macho, ¿no? Por ejemplo, de la mujer como el sexo débil. En fin, estos que es necesario que se puedan plantear preguntas en torno a ello, a estas situaciones que se van analizando, a las propias leyes que se generan y ya, por supuesto que aquí me estoy refiriendo a etapas de formación un poco más avanzadas, en donde puedan conocer las leyes que protegen o no a los sobre actos de violencia contra niños, niñas y mujeres en particular, y dialogar sobre si están de acuerdo en ello, cuáles son las razones o motivos por las que están de acuerdo o no, qué añadirían a esas leyes, qué suprimirían, en fin, todos estos serían acciones importantes para desde la escuela aportar, primero que nada, a lo que sería un paso imprescindible, el conocimiento de los derechos, ¿no? Y de las leyes correspondientes, y también para recurrir a ellas tanto en defensa propia o bien de quienes lo necesiten, ¿no? Ese también es un tema fundamental que es necesario conocer. El rechazo también que tenemos que hacer del estereotipo de la niña o mujer, como decía ya hace un momento, de la persona débil o sumisa, que se necesita del hombre para salir adelante, por ejemplo, es algo que también tendría que estarse reflexionando. Como decíamos, no se trata de competir entre hombre y mujer, sino ir favoreciendo esa diferencia, pero también esa complementariedad en condiciones de igualdad para hombres y mujeres. Se pueden también comentar lecturas sobre niñas y mujeres, ¿no? Este es un punto que aquí más adelante también se señala de visibilizar a las mujeres y a sus logros en todas las materias, tanto artísticas, culturales, literarias, en fin. En cuanto a evitar el trato diferenciado asociado a los roles, aquí es importante decir que cuando se empieza a notar esta diferencia entre hombres y mujeres, suele ser ya en etapas más avanzadas del desarrollo humano, o sea, cuando somos muy pequeños, durante nuestra infancia más temprana, digámoslo así. En general, todos son tratados por igual, niños y niñas, de bebés y los primeros años. Pero ya hoy día hay estudios que nos indican cómo en la medida que van creciendo, que vamos creciendo, que fuimos creciendo los niños y niñas, y sobre todo se hace mucho más patente en la adolescencia, empieza a haber cambios en el trato. El trato se empieza a ser diferenciado y se va asociando a roles, no solo en la escuela, también en la familia, y los adultos empiezan a hacer diferencias en su trato y en la manera en que, o en las condiciones que exigen a hombres y a mujeres. Por ejemplo, el tema de las tareas domésticas suele ser relacionado o encargado a las mujeres, a los hombres es más común que dentro de este trato diferenciado se pueda dedicar más tiempo, conceder más espacio para practicar algún deporte o incluso para estudiar, entre otras posibles situaciones que se pueden presentar. Por tanto, aquí se recomienda mucho que desde la escuela, en las actividades cotidianas, que se puedan ir generando esos espacios de conversación, de diálogo entre los propios estudiantes al respecto de ello, e ir generando poco a poco una cultura en donde esos tratos desiguales pues puedan ir prescindiéndose y podamos evitar incluso aquellos gestos, aquellas acciones, aquellas frases, ¿no? De poder y de dominación que pueden llegar a generarse en las relaciones entre hombres y mujeres y preservar pues estas condiciones de no igualdad entre los hombres y mujeres.
En el caso también de la escuela, hay acciones en las que hoy día ya se trabaja fuertemente y como decía, no solo desde la escuela, sino también en colaboración con muchas otras instituciones para promover la educación de las niñas en las ciencias, en la tecnología, en las ingenierías y las matemáticas, las conocidas como STEM, ¿no? A día de hoy. La UNESCO, por ejemplo, a este respecto nos refiere que aunque hay más niñas asistiendo a la escuela que nunca antes, incluso en proporción con relación a los hombres, no siempre las mujeres, las niñas en particular, tienen las mismas oportunidades que los niños para completar su trayecto formativo, para terminar su formación, su educación y su y por tanto para elegir. Hay demasiadas, muchas, nos dice UNESCO, niñas y mujeres que se ven frenadas por prejuicios, por normas sociales, por expectativas que influyen en la calidad de la educación que reciben y también en las materias que estudian. Que hay datos también que nos hablan de una subrepresentación, o sea, por abajo con respecto a los hombres en la educación y en la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y por tanto, pues en carreras relacionadas con esos ámbitos. Esto que es una disparidad de género, la UNESCO señala alarmante en realidad, sobre todo teniendo en cuenta que estas carreras es en donde están los empleos de futuro, están aquellos que van a impulsar la innovación, el bienestar social, el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible, que son los grandes objetivos que hoy tenemos como humanidad. Por tanto, pues es muy importante promover el empoderamiento de las niñas y las mujeres mediante la educación y acercarlos a estos espacios de formación que también, que muchas veces están restringidos o limitados o son mucho más demandados por los hombres. Y bueno, un último punto a este respecto es visibilizar a las mujeres y a sus logros en todas las materias, tanto artísticas, decía ya hace algún momento, literarias, sociales, científicas o tecnológicas. Casos como el de Marie Curie, Sor Juana, Frida Kahlo, por mencionar algunos, ¿no? Pero hay muchos casos modernos incluso de mujeres que por su lucha, por su desarrollo, por sus logros, se han destacado en los años recientes, pues visibilizarlas junto con sus logros es contribuir también a esta mirada mucho más amplia de la igualdad y de la forma en que las niñas pueden iniciar y establecer otras formas de contribuir a su sociedad. Algunas estrategias para educar en igualdad pues implican, tanto en casa como en la escuela, poner a los niños y a las niñas a pensar de manera sistémica, de manera global, en donde mediante una escucha activa se vayan introduciendo conceptos, relatos, situaciones de igualdad o desigualdad sobre las cuales podamos promover la capacidad de los niños y las niñas para juzgar y llevar sus propias conclusiones sobre este tipo de comportamientos y actitudes que puedan estar observando en los adultos o en general en la sociedad, entre sus pares, y que con ello podamos, como también hemos ya sugerido anteriormente, estimular y desarrollar esa capacidad. El diálogo es fundamental para ello. Promover que se pregunten los porqués, pensar qué es o qué no es justo, es también muy, muy importante hacerlo desde la infancia temprana y con ello favorecer que los niños lo razonen, sean capaces de emitir sus propias opiniones y cuestionar las de los adultos o las de las personas con las que se relacionan. También favorecer la sensibilidad y la empatía, que es inherente a la infancia y a la adolescencia y que tendría que ser mucho más desarrollada para una solidaridad que en nuestros días está un tanto desatendida. Fomentar la libertad de expresión, ya también decíamos la importancia de que no solo las niñas lloran, que los niños también lloran, en donde las niñas y niños no se vean limitados para mostrar sus sentimientos y que en este caso esto se acompaña de un desarrollo también educativo de las emociones, un desarrollo socioemocional, en donde partimos de reconocer que las emociones están presentes en nuestras vidas desde que nacemos y que juegan un papel fundamental en la construcción de nuestra personalidad e interacción social. Los niños y niñas adquieren
Por tanto, bajo estrategias de este tipo, la posibilidad de conocerse mejor, de reconocerse como personas, de favorecer su autoestima, de identificar actitudes prosociales, de ponerle nombre a sus sentimientos, entre muchas otras más. Por tanto, proporcionar los recursos necesarios para poner fin a las desigualdades a los niños y a las niñas, a los jóvenes, es fundamental. Veremos en el espacio que tenemos todavía de diálogo algunas posibilidades y hacer conscientes las actitudes que no contribuyen a la igualdad, de manera que podamos construir relaciones basadas en el respeto, en la comunicación honesta con los niños, con las niñas y los jóvenes, pues para construir justamente una ciudad más justa en la que todos estemos mejor desarrollados, nos desarrollemos más plenamente, donde se reconozca nuestra dignidad humana, donde evitemos o se vaya cada vez más limitando las acciones de violencia, tanto de sufrirla como también de ejercerla, que es un proceso pues que como personas nos libera plenamente. Y aquí me permito sugerir algunos, hay muchos hoy día a través de las redes, recursos educativos que pueden ayudar a padres y maestros para el desarrollo de una educación en igualdad desde la casa, desde la escuela. Estos son solamente algunos de ellos que pongo a consideración para trabajar la igualdad, revistas, recursos que pueden ser desde literatura, desde cuentos y demás. Con la idea de que, como ya decíamos al principio, aunque si ven ustedes estas cifras de la UNESCO en torno a la educación, aunque son más niñas las que están actualmente en la educación consideradas, la realidad es que el 2.3% de los países del mundo, las mujeres son solo el 25% de las que están en las áreas de las ingenierías o de las tecnologías, y 2/3 de los 771 millones de los adultos que carecen de conocimiento, pues son justamente mujeres, conocimientos básicos, me refiero de lectoescritura. Entonces, ante este panorama, la igualdad en la educación, como decíamos, asegurar su ingreso, permanencia y egreso es fundamental, pero también todas aquellas que contribuyen a causas a construir un mejor mundo para las mujeres, que sea un mundo mejor para todos y en donde, como señalaba una filósofa alemana, francesa, la igualdad es una necesidad vital del alma humana y la misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano, porque en este caso, pues el respeto no tiene grados. Es la base justamente para una educación en igualdad para todos. Pues muchas gracias y devuelvo el micrófono a Claudia para este espacio, si es que tenemos alguna pregunta o algún comentario que tengamos que hacer. Doctora Gabriela, muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Muy interesante todo lo que nos has compartido. Antes de pasar a las preguntas, voy a hacer un par de anuncios. El primero de ellos es pedirles que contesten el cuestionario de satisfacción. Pongo el link en el chat. Eso es muy importante para nosotros para seguir mejorando. También en pantalla pongo el link para adquirir el certificado de participación, el cual tiene un costo de $5.99. Y bueno, pues ahora sí pasamos a las preguntas. Una de ellas es, ¿cómo detectar la discriminación o violencia en la escuela? Bien, detectar la discriminación y la violencia, bueno, requiere de un ojo primero muy atento, de una intuición pedagógica sin duda del maestro o maestra, pero que puede darse a partir de los cambios del comportamiento de los niños y niñas. En este caso, lo de los jóvenes, ¿no? Aquellos que de alguna manera pueden sufrir algún tipo de rechazo, pueden aislarse, pueden cambiar su comportamiento abruptamente. Serían algunos indicios como para reconocer este tipo de circunstancias de discriminación, así como aquellas que son ya de violencia, de discriminación explícita, ¿no? De comentarios en razón de género, de condición, de origen étnico que pudieran apreciarse o identificarse entre los jóvenes, tendrían que estarse siendo muy atentos a ellos para que los profesores, los maestros y las maestras
puedan estarlo reconociendo. Pero hay también herramientas y recursos, por supuesto, ya mucho más desde el ámbito de los especialistas en orientación educativa para ello, pero en principio al ojo pedagógico, a la intuición pedagógica de ver que algo en la dinámica, en el actuar, en el comportamiento de los niños y niñas o de los jóvenes se modifica, es importante generar un espacio de diálogo personalizado o grupal según la condición que se pueda estar apreciando. Muchísimas gracias por la respuesta. Paula Rodríguez nos hace otra pregunta. Doctora Gaby, desde su experiencia, ¿qué es necesario modificar desde nuestras autoridades para valorar el significado de la mujer? Bien, bueno, yo pensaría, y parte de ello es lo que he expuesto sobre todo en los primeros momentos de la presentación, que en términos de igualdad, el reconocernos como iguales, el tratarnos y con un verdadero respeto a nuestra dignidad como personas, es fundamental en cualquier entorno social, educativo, por supuesto, gubernamental. Es necesaria, y ayer escuchaba yo en algunas reflexiones de la conmemoración del Día de la Mujer, esta agenda de género en el sentido de reconocer las condiciones de desigualdad estructural que prevalecen en nuestra sociedad y que por tanto es importante abrir espacios y por tanto se tiene que seguir avanzando por lograr una igualdad sustantiva para que tengamos las mismas posibilidades de participación en todos los momentos de la vida, las mujeres y los hombres. Entonces, me parece que desde ahí, o sea, este reconocimiento claro de estas condiciones de igualdad, de este reconocimiento a las competencias, capacidades de unos y otros por igual, son fundamentales, así como el respeto a la dignidad de la persona en cualquier entorno del que estemos hablando. Muchísimas gracias. Dice Paula, muchísimas gracias, excelente respuesta, felicidades. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué se requiere para reducir esas brechas de desigualdad? Las brechas de desigualdad son enormes. Por ejemplo, datos que en estos días circulan más de manera muy enfática, por ejemplo, de cuántas mujeres podemos tener acceso a algún dispositivo tecnológico comparado con los hombres, y en general se está moviendo entre 2/3 partes, ¿no? Así como el dato educativo para asociar a tecnologías o asociar a la educación, a la educación universitaria que se pueda concluir. Entonces, en temas, por ejemplo, también de ingresos, ¿no? Los salarios, por ejemplo, cómo están. Se requiere sin duda políticas públicas que puedan favorecer en un marco de gobierno. Como decía, se trata de un tema estructural y que por tanto, aunque la familia y la escuela, como ya hemos hablado, tienen una función muy importante, la realidad es que también en el ámbito de nuestra sociedad se deben generar políticas y por tanto la función y la participación del gobierno, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, en este sentido, debe tener una participación importante para que en realidad estos proyectos se vean animados no solamente por las buenas intenciones y los propósitos, digamos, muy honestos y muy necesarios que se planteen, sino también de los financiamientos necesarios para que puedan ser una realidad, para que puedan concretarse, para que puedan hacerse extensivos en contextos diferentes, en contextos vulnerables y en contextos que también son altamente diferenciados, que sabemos bien que es la realidad de nuestra América Latina, para que puedan llegar a más niñas, a más mujeres, en general a más personas, ¿no? Pero en esta condición de igualdad y de equidad. Muy bien, tenemos una pregunta de Nilmari. Dice, excelente tema, felicitaciones. ¿Cuáles son las acciones a tomar por parte de los gobiernos para equilibrar la igualdad y garantizarla? Bueno, un poco anticipaba a lo que Dilmara nos plantea hace un momento, y justo es esta necesidad de
establecer y de garantizar esta igualdad sustantiva. En algunos países ha habido avances ya en cuanto a paridad, ¿no? En cuanto a participación de la mujer y demás, pero también la mujer debe participar con una clara conciencia de buscar esta igualdad y promoverla, y no solamente de ser parte en términos de paridad, por ejemplo, de un gobierno, de un espacio de toma de decisiones. En este sentido, como lo decía, las políticas públicas que se puedan desarrollar en materia de género sin duda son fundamentales, y el tema también de la sociedad civil, de cómo debiera contribuir a ello. Bueno, evidentemente con nuestras diferencias que nos atraviesan en los diferentes países desde donde conformamos América Latina, pero en realidad tendremos que ir avanzando hacia gobiernos también mucho más, con mayor paridad, y que construyan y hagan vida esas políticas públicas de igualdad para mujeres y de equidad para las niñas y los niños en este país, en este mundo más bien. Aquí hay otra pregunta y parece que alguien está escribiendo otra. ¿Qué juegos, lecturas o películas se pueden recomendar para educar en igualdad? Bueno, aquí hay mucha diversidad también. La literatura, por supuesto, que ofrece muchas posibilidades. Yo aquí les invitaría a que entraran, por ejemplo, hay una de las páginas que ofrece muchos recursos para ello, es Educación 3.0. Está también una revista editada por El Mundo de España, que se llama Sapos y Princesas, que también plantea muchas opciones para ello. Y en general hay recursos disponibles en la red. Gracias por precisarlo en el chat. Pero, por ejemplo, podría yo sugerir los juegos, por ejemplo, que se pueden organizar desde el hogar justo para los cronogramas de actividades que se puedan hacer en familia. Hay uno que me ha gustado mucho cuando lo he conocido, que es El Árbol Violeta, en donde se solicita, se busca hacer con las niñas, con los niños y niñas en casa, el, el árbol genealógico de 3 generaciones de mujeres en su familia, bisabuela, abuela y madre, investigando que los niños, mediante un juego, una actividad lúdica, investiguen con la familia cómo vivían, en qué trabajaban, qué era lo que podían hacer y qué no podían hacer esas mujeres de su familia, por ejemplo, ¿no? Podrán encontrar más de estos juegos ya mucho más explicados y detallados en algunas de las páginas que les comparto. También en UNESCO, en UNICEF, en la OEI, son organizaciones que brindan recursos educativos tanto para padres de familia, para orientadores y educadores. Y entre películas, pues hay muchas películas que se pueden dar. Aquí nada más hay que tener también cuidado con las etapas de formación. Por ejemplo, en la educación primaria, por mencionar algunas, Mulan, Los Increíbles, sobre todo la 2, Frozen, por ejemplo. En las etapas más tempranas e incluso para temas de otra índole, universitarios, por ejemplo, Mujercitas, La Sonrisa de la Mona Lisa, entre muchas otras también que pueden identificar hoy día. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a cerrar con el comentario de Nilmari. Ella es de Venezuela. Dice, en el caso de Venezuela existen leyes que protegen a la mujer, incluso es una ley orgánica, porque versa sobre derechos humanos. Sin embargo, existe la situación cultural que afecta la igualdad. Ese es el comentario que dejó Nilmari. Y por mi parte, bueno, doctora Gabriela, yo te doy muchas gracias por todos los tips y herramientas que nos diste el día de hoy, súper aplicables para aprovechar mejor todas estas herramientas que nos diste. Te agradecemos mucho, saludos desde Alaska y bueno, espero pronto tenerte por aquí nuevamente. Muchísimas gracias, Gaby. Será un gusto, Claudia. Saludos a todos los que nos han acompañado. Buenas tardes desde México. Voy a parar la grabación y me voy a quedar